Siempre he pensado que todos tenemos un superpoder, por lo menos uno, y hoy vengo a contarles del mío. No se asusten, no tengo ojos de rayos X, ni puedo salir volando, pero puedo leer a velocidades increíbles, 2 o 3 libros diarios, sin perderlos, sin olvidarlos, 3 libros diarios. La que habla es María José Navía, escritora chilena, y a la que tengo en este momento en comunicación para que me cuente primero un poco sobre ese superpoder que es leer 2 o 3 libros diarios. ¿Cómo estás? Avergonzada después de escuchar eso, pero bien. ¿Por qué? Me pareció genial. Me da mucha vergüenza. Sí, bueno, porque es medio ridículo el superpoder, pero nada, era una charla TED que era a propósito de lo que yo hago, era una charla TED que se hizo en la universidad donde yo trabajo, yo soy profesora de literatura, entonces me pareció que quería ir por ahí, por el lado de los libros. Le recomiendo a la gente que escucha el podcast que vaya a buscar esa charla porque me pareció, la verdad que fue muy buena, ¿eh? Y dijiste cosas sobre la lectura que no son lugares comunes. Uno está acostumbrado, después de tantos años, a escuchar casi siempre lo mismo sobre la lectura y vos tenés como otra visión muy interesante. Una de las cosas que digo y que mucha gente me lo comentó y a mí me pareció un comentario bien chiquitito es ver los libros también en la televisión, por ejemplo, o en las películas. En Chile, la charla TED era en Chile, si uno veía teleseries, telenovelas nacionales, uno nunca veía a un personaje leyendo, a menos que el personaje fuera un profesor. Me parecía que tiene que ser algo que se vea en todos lados, y que uno pueda integrar a la práctica cotidiana también. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, escuchar audio leer, no sé cómo decir, audiocuentos, por ejemplo. O sea, escuché tu audio cuento, Lugar. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo lo narrás. Tenés una voz muy buena para leer cuentos. Lo que me llama también la atención, que en esa voz, que parece una voz así muy, muy delicada, muy, muy alegre, lo que escribís tiene cierta oscuridad también. Sí, me lo suelen decir. Yo creo que es porque lo escribo. O sea, muchas veces personas que me conocen no entienden que yo escriba los cuentos que escribo, las novelas que escribo, y que luego sea una persona alegre. O llegan periodistas a entrevistarme y piensen que se van a encontrar con alguien medio sombrío, triste, y no, no soy así. Sos una entusiasta total. Yo María José no la conocía por redes. Empecé como a leerla porque me parecía avasallante. Te diría que estoy bastante inhibida por la cantidad de libros que has leído y de autores y autoras, y después vamos a hablar de eso. Y me encontré con una escritora que tiene como, no sé, como esta cosa chilena, pero también una cosa muy anglo, ¿no? Como que tus cuentos mezclan esos mundos. Te diría que más anglo que Latinoamérica, digamos, ¿no? Lo que pude ver en eso. ¿Qué opinas? Absolutamente. Es lo que más leo, es el mundo con el que me siento más afín literariamente hablando. A mí cuando a veces me preguntan por las influencias, que me parece que es una pregunta media tramposa de contestar, porque por una parte siento que a veces los escritores favoritos que uno tiene no necesariamente son influencias que se noten en el papel o que se noten sobre la página. Entonces, en mi caso, yo el tipo de literatura que veo sus huellas en lo que escribo es la literatura de las grandes cuentistas en inglés, sobre todo. Sí, o sea, la tradición como de Lucia Berlin, de Grace Paley, de Edith Sherman, de Deborah Eisenberg, Lori Moore, ¿Vos sabés qué te iba a decir? Grandes cuentistas. Pero por otra parte, no sé, mi escritor favorito es Rodrigo Fresán, que supongo que también porque él también tiene radiación anglo muy fuerte. Entonces sí, claro. ahí combinamos. Pero no escribo como él, digamos. Me siento que yo escribo más con esa sutileza y
y esa mesura de muchas escritoras en inglés, más que con la desmesura de ese otro universo. Rodrigo Fresán lo entrevisté en Abro Hilo, y después me doy cuenta que también te tiene en el radar, Sí. te ha ubicado como en una especie de grupo de escritoras, y eso me imagino que si Rodrigo hizo eso, para vos que es tu escritor favorito, debe ser como un súper elogio, ¿no? Sí, no, fue una gran sorpresa como encontrarme con esa recomendación y aparecer una columna de él, porque, insisto, mucha admiración y le debo mucho a Rodrigo Fresán como escritora y como lectora. Y lo que sí me pone en un grupo de autoras oscuras e inquietantes, que yo a todas las que dejó allí las admiro un montón. De hecho, la columna es a propósito de Daisy Johnson, que es una escritora que me gusta muchísimo, y de hecho está la influencia de uno de sus libros en Una música futura, pero yo estoy tratando de salir de la oscuridad, así que a ver si me resulta. Estoy tratando de huir de esa cajita, la verdad. Por ejemplo, en los cuentos de María José hay una protagonista, por ejemplo, que trabaja en un centro de rehabilitación para adictos a la tecnología. Está el tema de la maternidad, de la presión por ser madre. Hay muchos niños, algo que me llamó la atención, que en todos los cuentos hay muchos niños. Supongo que debe ser porque fuiste babysitter, ¿no? ¿También? Sí, o sea, ese cuento que se llama Panda tiene mucho de autobiográfico, y sí, yo fui babysitter varios años en Nueva York y en Washington también fui babysitter un tiempo, y de hecho ahí cuento que una de las mejores amigas de la niña que cuidaba era actriz, y que hay varias cosas ahí que son verdad, pero la experiencia de ser babysitter ha resultado bastante enriquecedora. Sí, la verdad que sí. Bueno, Lugar está como muy inspirado, ¿no? En ese cuento. Lugar es un cuento anterior a Una música futura, que es el libro por el cual le pedí hacerle la entrevista, que es un libro reciente, que lo sacaste en plena pandemia, ¿no? Sí, el año pasado en abril salió en Chile y ahora en febrero de este año salió en España también. Hay mucha soledad en tus cuentos también, ¿no? Ujú. Haces una referencia de la mirada de una mujer hacia otra que está en un lugar con unos perros. Recordámelo vos un poco, a ver si lo tengo bien. En el primer cuento, que se llama Cuidado, que es ese que hablabas recién sobre el centro de rehabilitación de adictos a Ahí, la ese. tecnología. Sí, bueno, el cuento trata de dos hermanas. Es una hermana media desastre, o que está en un momento medio complicado de su vida y se va a esconder a donde vive su hermana en el sur de Chile, que es un centro de rehabilitación de adictos a la tecnología, y se dedica a ayudarla Sí. a recibir los aparatos y a limpiar las cabañas. Bueno, ella misma tiene todo un tema allí, y claro, no sé exacto a la escena que te refieres, pero ella mira a su hermana. Mira a su hermana jugar con los perros. Es una hermana que, bueno, les pasó una tragedia media horrorosa a estas dos hermanas, y cada una ha lidiado con eso de la mejor manera posible, y entonces está esta hermana que mira a su hermana afuera jugando con sus perros. Nunca tuvo hijos, nunca quiso tener, y la ve feliz, ¿no? Y dice, es feliz con una felicidad que debería estar prohibida, ¿no? Como que no la entiende, ¿no? Dentro de esta soledad en la que está, y en este lugar. Pero sí, y uno de los temas que a mí me interesa mucho y que se repite mucho en mis libros es cómo la tecnología afecta a las relaciones humanas, no necesariamente en un sentido de ciencia ficción o distopía, sino en el sentido más cotidiano, como, no sé, todas las relaciones humanas ahora tienen su componente virtual. Si uno tiene una pareja o tiene un grupo de amigos, también tiene un grupo de WhatsApp, se manda mensajes, existen ansiedades relacionadas a eso y ¿Y tantas cosas que vos pasan. sos ansiosa con la tecnología? O sea, estás todo el Eh, tiempo mirando el celular. Me interesa saber porque pensaba, ¿no? Una persona que lee, que puede llegar a leer 3 libros por día, que realmente no sé cómo haces. bueno, pero Eh, los tres libros no son el Ulises. O sea, como cuando digo puedo llegar a leer 3 libros, porque me leí 3 libros de 150 páginas, no sé, 200, no, en general. Pero esa vez lo dije porque a mí me gusta mucho como la precisión. Soy bien obsesiva con la precisión, también para escribir soy muy obsesiva con la precisión.
Y me acuerdo cuando leí las memorias de Stephen King, Sí. que él decía, ¿no? Él decía bueno, que uno si no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para escribir y que había que leer mucho. Y cuando alguien te dice hay que leer mucho, mucho es una categoría muy amplia Claro. y nebulosa. Y me acuerdo que Stephen King dijo que él leía 4 horas diarias. Y yo pensé, me gusta esto, me gusta que me hayan puesto un número y que Claro. me diga que él lee 4 horas. Y sobre lo que preguntabas sobre mi relación con la tecnología, trato de estar cada vez menos. Yo creo que en algún minuto se me pasó un poco la mano y estaba demasiado pendiente, y después ya cada vez menos, y con la pandemia cada vez menos, que mucha gente le pasó todo lo contrario y cada vez se conectó más. Yo ya quité las notificaciones de todo el teléfono y está ahí. O sea, me gusta de vez en cuando, me meto a Twitter, recomiendo un par de libros y salgo. No tengo notificaciones, no sé cuánta gente lo miró, después me entero. Vamos a hacer, hagamos un stop con entro a Twitter y hago recomendaciones. Esto no es así. Yo voy a contar bien qué hizo en Twitter María José. Se propuso leer, releer y recomendar a más escritoras en el año de la pandemia, en el 2020. Entonces se puso un número, a ella que le gustan los números, se puso 366 escritoras para recomendar este año bisiesto. Entonces ella todos los días subía una escritora distinta, pero no subía una foto de un libro, o no subía el nombre, subía la foto, los libros, links para poder conocerla, entrevistas, video, su propia percepción sobre la escritora, o sea, un mundo, un tweet, un mundo. Y yo ahí dije, no puede ser, y le dije, tenés que escribir un libro sobre eso, algo que a vos no te interesa, pero me pareció realmente, María José, una de las cosas más productivas, porque de repente conocimos 366 escritoras en el peor año de nuestras vidas, ¿no? Básicamente. Fue un desafío como los propósitos de año nuevo que uno puede hacer. Para mí fue como, ok, mi propósito va a ser comentar una escritora al día, porque el último día del 2019 hice un Excel con escritoras que me gustaran mucho, porque yo quería recomendar, y es lo que siempre hago en Twitter o en Instagram o en donde pueda, recomendar cosas que me gustan. O sea, no quería llegar y agarrar Google y empezar a poner nombres de escritoras cualquiera que podían ser muy importantes y famosas, pero que yo no había leído o que a mí no me gustaban genuinamente. Entonces hice mi lista, y me acuerdo que cuando hice la lista llegué a 282 el 31 de diciembre. Y luego me propuse entonces completar eso, seguir leyendo y también leer de otros lados, porque, bueno, como tú misma lo dijiste, yo tengo un sesgo muy fuerte de literatura en inglés. Podría haber hecho el hilo de 366 escritoras en inglés sin ningún problema, pero quería agregar de otros lugares. También leo bastante literatura latinoamericana, también literatura japonesa me gusta mucho, pero habían de un montón de lugares de los que no sabía casi nada. Nunca había leído, no sé, literatura australiana. Y me puse a leer de otros lugares y yo aprendí un montón. ¿Y qué dirías que es lo más importante a la hora de escribir un cuento? Para escribir un cuento. A mí, yo creo que una cosa que sí que me pasa como lectora y como escritora, yo soy muy de frases. Me gusta mucho, mucho, mucho lograr frases que el lector se quiera llevar, que quiera subrayar. Y me gusta mucho eso a mí como lectora también. Me encanta subrayar, usarlas después, esas frases. Me gustan mucho los libros en general, bueno, y los cuentos más todavía, donde se encuentran ese tipo de frases que lo condensan todo, como estos Bueno, micromundos. Me gusta yo, mucho eso, más que de repente una historia que sea muy genial, la historia, la trama, los personajes. Me gusta el lenguaje. yo anoté una de tus frases que dice así, yo era la hija rara en una familia insoportablemente normal, una familia donde el televisor estaba siempre encendido, aunque nadie lo estuviera mirando, un murmullo constante que disimulaba lo que no nos decíamos, unos padres que siempre caminaban tomados de la mano, aunque fueran solo unos pasos por un estacionamiento vacío, una casa sin libros, excepto en mi pieza, donde se acumulaban por todos los rincones, y ellos dale con preguntarme que por qué no me deshacía de ellos si seguramente ya me los había leído. Tu búnker de hojas, lo llamaban, y se reían. Nunca me atreví a contarles que en ellas buscaba otra familia, una en la que me sintiera por fin en casa.
Ese es uno de los párrafos que anoté. ¿Esto es así? Sí, yo vengo de una familia de gente que no lee. Mi núcleo cercano, mis papás, mis hermanos, a nadie le gustan los libros, a nadie le gusta leer. En mi casa no había libros. O sea, mucha gente cuando me conoce y sabe lo lectora que soy, imagina que yo crecí en una casa con una biblioteca enorme y no, en mi casa no había ningún libro. Empezaron a existir cuando yo los empecé a comprar y mi abuelo, que vivía en Viña, yo vivo en Santiago, entonces cuando lo iba a visitar me regalaba algún libro por aquí, por allá, y ahí se desató el monstruo, pero claro, yo soy de una familia de gente que no lee. Hay una cosa que pienso mucho cuando hablas, que es muy difícil a veces explicar cuando uno lee vorazmente, por qué lee vorazmente. Vos que sos la escritora, ¿cómo lo definirías? ¿Por qué queremos comernos los libros en momentos de nuestras vidas? Porque es como vivir más, no sé, es como una cosa media Drácula tal vez, pero vampírica. No sé, cuando la gente a veces me dice, ¿cómo lees tanto? ¿O por qué lees tanto? Es como que te dijeran, ¿por qué respiras tanto? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué quieres ser feliz? Bueno, Sí, ¿por qué no? a No. ver, es que es difícil, es muy difícil explicárselo cuando a alguien no le pasa, pero es como una forma de vida. O sea, lo decían, no quiero empezar a nombrar gente que decía cosas, pero bueno, No, la nombra. Harold Bloom decía eso, ¿no? Como que es una forma de vida directamente. Y hay un escritor ruso que hablaba sobre el efecto físico de la lectura. ¿Alguna vez te pasó que algo que hayas leído en un libro te haya influido en una decisión en tu vida? Wow. No, o sea, yo me imagino que sí, muchos, pero nada, no que me acuerde concretamente de una decisión, pero los libros sí han como que están en todo. Yo cuando a veces cuando a veces a uno le preguntan si las cosas que escribe son autobiográficas, yo creo que sí, siempre, porque las lecturas para mí también forman parte de la autobiografía, no son otra cosa. O sea, yo creo que para alguien que es muy lector o lectora, los libros y las historias que lees son como parte de tu familia también, me conmueven y me transforman y me cambian, igual como personas en la vida real que puedo llegar a conocer. Entonces, todo está atravesado por la literatura, entonces todo lo afecta. ¿Cómo pensás que se reflejó en la literatura los últimos años a nivel político y social en Chile? Yo creo que lo vamos a ver más adelante. Yo creo que todavía no, porque muchas de las cosas más interesantes que están pasando ahora con la nueva constitución, o sea, que se está trabajando por esa nueva constitución, el estallido social del 2019, yo creo que son temas que todavía no están saliendo tanto en la ficción, aunque Nona Fernández sacó un libro que se llama Preguntas Frecuentes, donde ya habla sobre la pandemia también, y Lina Meruane tiene Zona Ciega, donde habla sobre el estallido y todas las personas que quedaron, que perdieron la vista en esas manifestaciones y en esos enfrentamientos. Entonces creo que hay que tener un poquito de paciencia para ver algo más productivo. Creo que todavía no está y que está bien que todavía no esté. Me parece que si está, se ve un poco más en las columnas que han ido escribiendo de pronto escritoras en medios más que en novelas o en cuentos. Pero yo creería que esa confianza que te decía antes, esa valentía de explorar otros formatos, de atreverse, viene también de ese impacto, ¿no? De que cada vez más se está abriendo el espectro a otras voces y se quiere escuchar a otras voces y no las mismas de siempre y con otras obsesiones y con otras fascinaciones. Yo creo que vamos a ver mucha literatura, por ejemplo, con influencias coreanas, por ejemplo, del K-pop. Yo creo que hay otros imaginarios que se van a empezar a colar en la literatura latinoamericana y a mí eso me gusta mucho, me gusta esa mezcla, me gusta pensar que uno puede ser de Chile o de Argentina o de Perú, pero escribir de cualquier lado y de todos lados y que lo importante, como digo, por mi parte pasa por el estilo y cómo me cuentan la historia y que esa historia que me cuentan me atrape. Pero yo creo que
yo esperaría un par de años y creo que va a haber una revitalización, si bien no está muerta para nada la literatura chilena, pero me parece que viene como una ola, ¿no? Y como que uno viera una ola que se está empezando a formar y que de pronto ya va a romper. Y yo creo que ahí viene la ola. Bueno, yo decía al principio de la conversación que yo te conocí por las redes sociales y que, viste que uno como entra, ¿no? a las personas por ahí por una foto, por un gesto o por un dato en la biografía. Y cuando digo un gesto es algo siempre escrito, por supuesto, ¿no? Porque los gestos en las redes sociales son palabras, ¿no? Pero la biografía de María José es una canción de David Bowie. Y de hecho nombrás esa canción en tus cuentos. ¿Por qué crees que somos absolutamente principiantes? Esa canción me encanta y me parece una canción muy romántica, pero además de eso me gusta la idea de ser un absolute beginner. Y cuando miraba las biografías de Twitter, mucha gente, sobre todo en mi área, profesoras de literatura, qué sé yo, suelen poner los títulos, no sé, empezar a poner el magíster, el doctorado, los títulos de los libros. Y yo me acerco a Twitter como un absolute beginner, ¿no? Como alguien como absoluta principiante, porque me siento principiante, aunque lleve muchos libros leídos o títulos o cosas, siempre mi encuentro con los libros y con las películas y con la música es como de una niña de 5 años fascinada porque aprendió a leer, ¿no? Porque escuchó algo que la encantó. Y cuando uno escribe un libro y luego escribe otro, vuelves a ser un principiante y te vuelves a enfrentar en la página en blanco, y eso puede generar mucha angustia tal vez a algunas personas. A mí me encanta, me gusta esa sensación de estoy de nuevo acá y soy un absolute beginner. Para cerrar la entrevista me gustaría que hagamos un juego. Agarres el primer libro que tengas a mano, lo abras y que me leas un subrayado y con eso cerramos. Abro libro. Este es un libro que me encanta de otra autora que es muy fundamental para mí, que es Jan Ries, donde lo abrí, y esto es real, pero está en inglés, pero lo voy a leer en inglés y después lo traduzco. Dice: "So as soon as I could, I lost myself in the immense world of books and tried to blot out the real world, which was so puzzling to me. Even then, I had a vague, persistent feeling that I'd always be lost in it, defeated." Entonces dice, como tan pronto pude, me perdí en el inmenso mundo de los libros e intenté como bloquear el mundo real que era tan misterioso o enigmático para mí. Incluso entonces tenía la sensación vaga y persistente de que siempre estaría perdida allí, derrotada. Me siento como sacándome las cartas. Quiero decirte que te pido por favor que no pierdas nunca esa capacidad de hablar sobre literatura y sobre libros, teniendo la academia encima, pero con ese amor y ese placer. Y te agradezco mucho haber estado estos largos minutos, hablando sobre una de las cosas que más te apasionan, y todo me confirma que era una charla que teníamos que tener, porque abriste un montón de mundos y voy a seguir leyéndote en las redes, en tus libros. Esperemos que se edite acá en Argentina en breve, así te pueden conocer los lectores argentinos, y seguí con el Spanglish, que te lo agradecemos un montón de personas a eso. Sí, no, muchas gracias a ti, Florencia, por la invitación. Yo estaba muy nerviosa porque soy tímida y nada, creo que me escuché todos los capítulos que me faltaban del podcast en estos días, pero muy contenta, porque también te sigo hace rato y siempre estoy pendiente de tus recomendaciones y las cosas que estás leyendo tú también, para seguir esta conversación que es la literatura. Así que me gusta eso de irse recomendando cosas y leyendo y seguir conversando, y siempre voy a seguir con este amor de amateur, ¿no? de absolute beginner por la literatura y esta curiosidad. Y tú también sigue con todos tus podcasts y tus posteos y tus clases de tenis, todo junto.